Un cordial saludo para todas y todos los estudiantes del curso de Fundamentos en Salud Mental Comunitaria. Quiero dejarles este video haciendo recomendaciones generales a partir pues de lo que he ido leyendo en los aportes que han hecho en los foros, tratando de minimizar un poco como la consulta que puede ser reiterada, ¿no? En algunos aspectos que yo veo de manera general y esperando pues que esto les aporte en sus trabajos. Bueno, lo primero que quisiera decirles, bueno, aclarando la actividad, ya sabemos que la actividad tiene varios pasos que demandan unas acciones grupales, otras acciones individuales, ¿no? Entonces vamos a empezar por cada una de ellas. Lo primero es que en grupo debemos elegir, y yo sé que a estas alturas ya todos están de acuerdo, pero de todas maneras lo digo porque la semana pasada vi una confusión en un par de grupos. Recordemos que es una sola problemática que tenemos que ponernos de acuerdo y que funciona para todos por igual. ¿Listo? Aquí hay 5 propuestas de problemáticas para abordar desde este enfoque de la salud mental comunitaria y la idea es que nos pongamos de acuerdo y elijamos una sola de ellas. Entonces ya sabemos que eso puede ser entre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, el cutting en adolescentes, la alteración de los estados de ánimo, la fragmentación social o el trauma por violencia. ¿Listo? Entonces, una sola para que podamos hacer el mismo análisis todos. Cuando hacemos esa elección grupal, entonces nos vamos a un trabajo individual donde vamos a hacer un análisis de la problemática. En esto quiero hacer la primera recomendación y que lo tengamos muy claro, porque la idea es que cada uno haga su problemática en su contexto, ¿de acuerdo? Este análisis que implica, uno, que pues describamos la problemática, podemos mencionar cuáles son las características generales, en esto podemos acudir seguramente pues allá estudios que se hayan hecho frente a la problemática, ¿no? De pronto si tenemos estadísticas, descripciones de los manuales diagnósticos de salud mental, si quieren, de la OMS, ¿no? O sea, como vamos a presentar una generalidad de la problemática, pues podemos acudir a distintas revisiones teóricas que conozcamos, ¿cierto? Esas características que implica, pues cómo se define, cómo se manifiesta, en qué altera a las personas en su salud mental, cuáles son de pronto las causas asociadas, esas serían como las características y las generalidades. Pero la segunda pregunta, o lo que hacemos después de esto, es revisar cuáles serían las influencias del contexto sobre esta problemática en esta noción de salud de enfermedad que ya venimos revisando, ¿cierto? Y aquí es donde quiero hacer la recomendación particular porque yo he encontrado análisis de las problemáticas, pero de manera muy general y muy amplia. Y recordemos que la idea es que nosotros en la medida que vamos incorporando las nociones del enfoque de la salud mental comunitaria y vamos llevándola a contexto, vamos aterrizándola en un análisis de situaciones o de casos polémicos, pues necesitamos hacer uso de estas comprensiones. Entonces, yo he visto análisis muy buenos, muy completos de la problemática en general, pero no la están aterrizando en el contexto o están aterrizándola colocando algunos factores genéricos también, diría yo, ¿no? O sea, son factores que operan para todo lado, o sea, que no hacen una distinción de su contexto. Recordemos que nosotros venimos de una fase en donde analizamos una problemática de nuestro contexto y utilizamos unas herramientas de diagnóstico participativo. Esto nos permite seguramente tener algunas ideas ya claras, algunos referentes de qué pasa en nuestros contextos, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra zona de trabajo, donde hayamos hecho ese diagnóstico. La idea es que nos ubiquemos de nuevo de cara a esa comunidad que ya conocemos, que ya hemos identificado, que ya hemos diagnosticado, con la que ya le hemos aplicado algunas herramientas de tipo participativo. Porque sobre esas nociones que ya conocemos de nuestro contexto es que vamos a identificar cuáles serían esos factores que están presentes allí y que pueden estar relacionados con la problemática. Entonces, por ejemplo, si estoy abordando el cutting en adolescentes y me
doy cuenta que efectivamente en el barrio que yo analicé o en la escuela donde yo trabajé, donde hice mi primer diagnóstico, me doy cuenta que los padres están trabajando todo el día, que los chicos no permanecen mucho tiempo solos en sus horas libres y que fuera de eso están, no sé, pegados al teléfono todo el día, a las redes sociales, pues efectivamente voy a encontrar factores de contexto que me están dando indicación de que no tienen redes de apoyo, de que no cuentan con un reconocimiento de su valor, no les dan valor social, ¿no? Tienen un sentido de pertenencia, no están desarrollando habilidades sociales en el relacionamiento con las otras personas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero eso es propio del contexto que yo estoy analizando, ¿de acuerdo? Puede ser que nosotros encontremos muchos, no sé, consumo de sustancias psicoactivas. Puede ser que uno de los patrones, uno de los factores del contexto que dice la teoría que influye en el consumo de sustancias psicoactivas efectivamente es el patrón de consumo de los adultos. Familias o padres alcoholizados pues tienden a repetir, los hijos de estas familias pues tienden a repetir esos patrones. Pero puede ser que en el contexto yo no lo encuentre, ¿cierto? Puede ser que no exista y que sencillamente hay otros factores que están incidiendo en el consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, ¿de acuerdo? O puede ser, si yo estoy analizando un contexto rural, efectivamente puedo encontrar que existen patrones de consumo, pero son patrones de consumo que giran alrededor de la productividad agrícola, porque la gente en el campo, mientras está cultivando, pues está tomando guarapo, entonces es consumo de bebidas artesanales, ¿de acuerdo? Espero que esté dejando clara la diferencia, porque es muy distinto que yo diga los factores en general, ¿cierto? Lo que me dicen los manuales que existen asociados al análisis de estas problemáticas, a que yo diga, ok, parte de lo que se dice, digamos, teóricamente son estos y estos factores, pero yo encuentro que eso en mi contexto se manifiesta de esta manera o están presentes estos otros factores que no están de pronto contemplados teóricamente o están presentes, pero, o al contrario, perdón, no están presentes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, en esto quiero reiterarlo porque es parte de lo que se valora en este proceso, ¿no? A mí no me sirve de nada, con todo el respeto de cada uno de ustedes, pues que me presenten unos informes muy completos, muy bonitos, bueno, además sintetizados en la presentación, que ya vamos para allá, y que tengan mucha información valiosa, pero pues que no esté relacionada con su contexto, porque al final eso es lo que a nosotros nos interesa. Y recordemos que además de eso, nosotros tenemos que hacerlo en función, o sea, la identificación de estos factores de contexto que pueden influir en estas problemáticas, tiene que hacerse en relación con ese contexto, pero adicionalmente pensando en esta relación de salud-enfermedad. Recordemos que nosotros dentro del enfoque de salud mental comunitaria no estamos pensando en en factores que son determinantes, ¿no? Sino en factores que son dinámicos, que cambian, que también dependen de otras condiciones históricas, sociales, políticas, que responden a esta mirada ecológica de la noción de salud de enfermedad, ¿cierto? Donde estamos relacionándonos con sistemas distintos, sistemas que interactúan entre sí, que además cambian a lo largo del tiempo. Y adicionalmente, que no solo están contemplando esos factores negativos, sino que también están identificando cuáles serían esos factores positivos, los recursos, las redes de apoyo, etcétera, etcétera. Lo que ya fuimos revisando en la fase anterior, ¿de acuerdo? Y asimismo, entonces, vamos a plantear estrategias de diagnóstico. Ya sabemos por la fase anterior y la experiencia que tuvimos que lo importante dentro de nuestro enfoque en esta comprensión de la dinámica y de la interdependencia entre los procesos de salud y enfermedad a la luz del enfoque de salud mental comunitaria, pues las estrategias de diagnóstico también son participativas, son adecuadas según los factores
factores que encontremos en nuestro contexto, no todas las herramientas participativas funcionan de la misma manera, no todas se pueden aplicar de la misma forma para todas las problemáticas, ¿sí? En uno de los grupos recuerdo que estaban planteando en el análisis del cutting en adolescentes estaban planteando una cartografía social. Y yo les decía, claro, puede funcionar, pero piénsenlo, si estamos hablando de una problemática en donde los jóvenes se están autolesionando, pues qué mejor que en lugar de hacer una cartografía social, hagamos una cartografía corporal o una corpografía, ¿no? Donde podamos con los chicos ir analizando dónde se ubican esos lugares de dolor, esos lugares de ansiedad, esos lugares de protección, seguramente, porque también encontramos lugares que se manifiestan en el cuerpo, qué significa esto, por qué, no sé, un corte en un lugar específico, ¿no? Bueno, por ponerles un ejemplo. Entonces, una cartografía corporal sería pertinente para una problemática como el cutting, ¿no? Y si estamos hablando de un trauma, de la fragmentación social, por ejemplo, de un trauma por violencia, seguramente una cartografía social, un mapa de actores nos podrían ayudar a identificar cuáles serían esos factores que están relacionados. En este punto y en este aspecto, la segunda recomendación. Las estrategias están planteadas de acuerdo a ese análisis de contexto que nosotros estamos haciendo cuando identificamos esas características, esos factores del contexto que pueden estar relacionados con nuestra problemática elegida. No nos exige que lo apliquemos en ningún momento, pero sí nos exige que justifiquemos por qué estamos proponiendo una de estas estrategias, o dos, o tres, o cuatro. ¿Listo? ¿Por qué la proponemos y qué relación tiene con con el poder elaborar un buen diagnóstico que sea pertinente y que responda a estas condiciones de contexto? ¿De acuerdo? Eso es lo importante para mí. Porque, claro, ustedes me pueden mencionar todas las estrategias que conocen, ¿cierto? Ah, no, pues yo voy a proponer un grupo focal y voy a hacer una cartografía social y además de eso voy a hacer un mapeo de actores o un mapeo de redes de apoyo y además de eso voy a hacer una cartografía corporal. Perfecto, me parece maravilloso, pero quiero que me justifiquen y me argumenten por qué utilizarían esa estrategia y no otra, o por qué una sola, o por qué dos, ¿no? Recordemos que en esto las estrategias tienen que ser de orden participativo, tienen que ser estrategias de diagnóstico que nos permita acercarnos a la gente, conocer cuál es su percepción, el significado que le da a esa problemática, cuáles son los factores que ellos identifican, recursos que ellos identifican y que puedan ser sometidos a reflexión, a diálogo. ¿Por qué lo consideramos importante que sean participativas y no otro tipo de estrategias o de herramientas diagnósticas que son buenas? Por ejemplo, las encuestas o las entrevistas individuales. Claro que sí, son herramientas valiosísimas que nos ayudan dentro de la noción dentro de la búsqueda de información epidemiológica, son fundamentales porque nos ayudan a levantar estadísticas, factores, condiciones sociodemográficas, etcétera, etcétera, asociadas a las problemáticas. Pero en nuestro caso particular, en el enfoque de salud mental comunitaria, estamos hablando de la necesidad de hacer uso de herramientas participativas, porque recordemos que en este enfoque nosotros tenemos una mirada de que la participación misma, cuando las personas se sienten, hacen ejercicio o se sienten ciudadanos que son tenidos en cuenta, ese solo hecho de poder participar, de ser tenidos en cuenta en su opinión, de poder tener el intercambio, de sentirse reconocidos, es parte de una estrategia que activa el reconocimiento en la persona y genera un impacto positivo para su autoconfianza, para su empoderamiento, para sus procesos de conciencia social, lo cual les resulta ser valiosísimo en sí mismo haciendo solamente un diagnóstico, ¿cierto? Ahora, si pensamos que utilizamos herramientas participativas como estrategia de intervención o estrategias de acción, pues con mayor razón ya estamos ganando mucho más en el terreno de la construcción de salud favorable para las personas y para el colectivo, porque le estamos diciendo a la persona, usted es importante, usted es reconocido, usted tiene mucho por aportar y eso ya genera impacto en su autoconcepto, autoestima, autogestión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ok, esa sería la parte individual.
individual. Entonces, dos recomendaciones fundamentales. Primero, ya sabemos que cuando identifiquemos esas características que pueden influenciar en la problemática, tienen que estar relacionadas con nuestro contexto. Y segundo, cuando planteamos las estrategias de diagnóstico, tenemos que justificar por qué esa estrategia y no otra y por qué funcionaría en nuestro contexto. Y obviamente pues sería distinto a implementarlo en cualquier otro contexto. ¿Listo? Cuando tengamos esto listo, nos vamos a la dinámica grupal. En la dinámica grupal vamos a pensar y a reflexionar entre todos cuál sería la estrategia para abordar esta problemática que elegimos, ¿sí? ¿Cuáles serían las particularidades de esto? Que venimos de hacer un análisis individual de nuestro contexto, ¿cierto? Y vamos a plantear una estrategia que sería general y que asumimos que podría funcionar entre todos. Eso implica dos cosas importantes que también quiero que tengan en cuenta. Uno, es que mínimamente entre ustedes deberían encontrarse, hablar, dialogar y darse cuenta de cuáles son esos aspectos comunes que posiblemente se estén repitiendo en sus contextos en función de la problemática, ¿cierto? Por ejemplo, frente al consumo de sustancias psicoactivas, todos identificamos que efectivamente hay patrones de consumo en las familias o socialmente que se validan, que se normalizan y que por lo mismo pues van generando o activando estas posibilidades de consumo en jóvenes o a temprana edad. ¿De acuerdo? Si eso es así, pues bueno, ya sabemos que es un factor que vamos a tener en cuenta para implementar una estrategia, ¿cierto? Eso apuntaría y nos diría entonces que las estrategias quizás estarían más en poder generar pautas de crianza diferentes o patrones de comportamiento no adictivos, ¿cierto? Por decir algo. Ok. Entonces, lo primero sería que nos pusiéramos de acuerdo entre todos y lográramos identificar cuáles serían esos factores comunes que identificamos están presentes en todos nuestros contextos, en los 5 contextos, ¿no? Al hacer el análisis individual. Y lo segundo es que una vez que identificamos esos aspectos comunes y también aspectos diferenciadores, porque por supuesto también pueden estar presentes allí en el momento de generar nuestra estrategia, cuando ya logramos identificar cuáles serían esos aspectos comunes, esos aspectos diferenciadores, pues vamos a plantear una estrategia que tiene que ser organizada, ¿no? Yo sé que a nosotros, por experiencia, por formación y también un poco por facilidad, la estrategia de talleres psicoeducativos es perfecta y funciona maravillosamente para todo, absolutamente todo. Además nos permite la participación, nos permite hacer concienciación, que también es parte de este enfoque de salud mental comunitaria como una estrategia importante, ¿sí? Pero independientemente de cuáles sean las técnicas o que la técnica de la estrategia de abordaje de la problemática sea común para nosotros, necesitamos que sea pertinente. Acordémonos de eso. Siempre estamos hablando de pertinencia para dar respuesta a las demandas de nuestros contextos. Esa es la diferencia en nuestra formación, esa es la diferencia en lo que vamos a hacer nosotros como especialistas en salud mental comunitaria. Para eso es que estamos formándonos, para poder hacer lecturas de contexto, lecturas de las problemáticas y sobre eso generar estrategias que sean pertinentes. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, por favor, muy, muy, muy atentos a que la estrategia esté dando respuesta a la problemática y que esté dando respuesta a el análisis que estamos estableciendo. ¿Listo? Cuando ya tengamos esto organizado, entonces lo que vamos a hacer es plantear esta estrategia que mínimamente pues tenga unos objetivos, ¿no? Que esté dando respuesta a ese análisis que hicimos de manera individual y que también compilamos de manera grupal, que dé respuesta a acciones lógicamente pertinentes y que nos diga mínimamente cuánto tiempo nos va a tardar eso, de pronto cuántas estrategias, cuántas acciones, es decir, si son talleres participativos, por ejemplo, o talleres psicoeducativos, pues cuántos, o una primera fase de 2, 3 talleres psicoeducativos y luego vamos a hacer grupos focales para analizar otra cosa, o vamos a implementar un muro colectivo donde vamos a colocar acciones individuales, recomendaciones, bueno, qué sé yo, ¿de acuerdo? Lo importante es que, de nuevo, toda esa estrategia esté dando respuesta pertinente a la problemática que estamos analizando. ¿Listo?
Y esto al final pues se va a canalizar, va a tomar forma, ¿no? Se va a dejar compilado en nuestra página Wix. Al respecto también he recibido algunos comentarios y dudas de cómo generarla, porque cuando la página Wix es gratis, pero cuando una sola persona la está manejando, pero cuando tenemos, digamos, intervenciones colaborativas, pues nos empiezan a cobrar. Entonces, lo primero es, tengan en cuenta, por favor, que una sola persona puede hacer la compilación de toda la información, la va montando y los demás pues podemos ir viendo cómo va quedando el resultado y haciendo recomendaciones, sugerencias, etcétera. ¿Listo? Tengan en cuenta que la página Wix es una página que debería ayudarnos a ilustrar la temática. Una página está, digamos que, dispuesta para encontrar información de todo tipo, o sea, no solo narrativa, sino que todas las imágenes, audios, videos, si queremos insertar, todo está relacionado con lo que queremos mostrar. Entonces, pensemos muy bien cómo vamos a generar y a producir esa página, ¿de acuerdo? Entonces recordemos también que esa página debe tener una introducción que la tenemos que hacer construir colectivamente o en grupo. Tenemos que dejar los aportes individuales para poderlos revisar desde allí. Tenemos que hablar sobre la estrategia que hemos construido también en grupo, que ya sabemos cuáles serían como las condiciones de esa estrategia. Lógicamente las conclusiones y las referencias bibliográficas, que esos serían como los apartados que estarían en la página Wix, que estarían a cargo de todo el grupo. ¿Listo? Es decir, en grupo deberíamos hablar de la introducción, la estrategia, las conclusiones y por supuesto la referencia bibliográfica, que bueno, puede ser la sumatoria de la consulta de cada uno, o si quieren dejar solamente la referencia bibliográfica que utilizaron para la estrategia y cada uno en su aporte individual pues hace su propia referencia de acuerdo pues a los documentos que haya consultado para generar su análisis. ¿Listo? Yo espero haber dejado la claridad de esto porque haciendo la revisión de los trabajos que he visto hasta el momento, sí creo que hace falta profundizar más en estos análisis y al final ir incorporando lo que estamos aprendiendo dentro de nuestro curso de salud mental comunitaria. Bien, recomendaciones generales y a modo de recordatorio. Primero, recuerden que es importante siempre revisar la guía de actividades, entenderla muy bien, procesar cada uno de los pasos, entender cuáles son las preguntas, qué es lo que nos están preguntando, porque creo que pasamos por alto. Una de las preguntas lo que nos dice es cuáles son esos factores del contexto y ese contexto nos lleva a pensar en nuestro trabajo en comunidad, ¿cierto? A ese medio en donde nosotros estamos insertos y donde vamos a trabajar. Por eso esta parte es individual, ¿sí? Asimismo, también es importante que revisen la rúbrica de evaluación, eso casi nunca lo hacemos, lo dejamos pasar por alto, para que tengan claridad de cuáles son los criterios con los cuales los vamos a evaluar, no solamente en este curso, sino en todos los cursos, porque esos criterios a ustedes les dan luces de qué es lo que estamos pensando nosotros de este lado como tutores, frente a lo que esperamos en la producción de sus escritos, de sus análisis, de sus argumentos, de todos sus productos. ¿Listo? Recuerden hacer participaciones oportunas, eso es fundamental, porque ya que estamos en la recta final, no falta que pues encontremos personas que están aportando, haciendo sus análisis individuales el último día, 2 días antes, y claro, dañan o interfieren con el trabajo grupal, porque si no tenemos un análisis compilado de toda la situación en cada uno de nuestros contextos, pues cómo vamos a plantear estrategias que sean pertinentes o que respondan a esos factores que encontramos en común en la problemática en nuestro grupo. ¿Listo? Recuerden que en la medida en que vamos avanzando en nuestro curso, también la exigencia va a ser mayor, ¿no? Y eso tengámoslo clarísimo, porque si se dan cuenta, pues el curso va, digamos, como que sumando revisiones, primero como revisiones documentales, revisiones conceptuales, luego aterrizamos en estrategias de análisis dentro del contexto. Ahora estamos haciendo nuevamente como un análisis de problemática, ¿cierto? Construida colectivamente, pero en eso, y quiero hacer mucho énfasis, por favor,
exíjanse más. Ustedes son profesionales, yo sé que hay muchos estudiantes que tienen este curso como opción de grado, pero igualmente ya tienen todas las herramientas profesionales para estar estudiando y cursando, haciendo sus cursos como especialistas. Los que son profesionales con mayor razón ya tienen argumentos, mayores herramientas, mayores reflexiones, mayores capacidades de análisis frente a las problemáticas y frente a lo que se pide. Por lo tanto, los trabajos, no solamente para este curso, sino para todos los cursos de la especialización, requieren mayor claridad conceptual, ser muy afinados en el manejo de términos, ser también muy afinados en nuestros argumentos, ser muy afinados en la redacción de nuestros análisis, de nuestros textos, de nuestras ideas. A veces tenemos mucha claridad, pero nos quedamos porque no sabemos hacer escritos o porque nos confundimos a la hora de plasmar nuestras ideas por escrito. Yo sé que eso es una habilidad que no siempre desarrollamos y que es muy exigente para nosotros, pero tenemos que hacerlo, ¿cierto? Entonces es parte de nuestras habilidades comunicativas. Por lo tanto, les digo que aquí la exigencia va a ser mayor en esos informes, ¿no? Entonces, si la vez pasada tuvimos de pronto como algunos reclamos y alguna inconformidad por la calificación porque no inserté, por ejemplo, la cartografía, no mostré qué significaba la cartografía y solamente describí como los resultados muy por encima, pero no hice uso de ese dibujo, de ese lenguaje, de esos significados que me estaban expresando las personas en la cartografía y no lo plasmé y ahí pues tuve un descuento en mi calificación. Ahora con mayor razón tenemos que ser mucho más precisos, concisos, atinados, ¿no? En este análisis de la problemática dentro de nuestra comunidad, que sea pertinente, ¿listo? Igualmente, recuerden la coherencia en todos los aspectos del análisis. No puede ser posible que ahorita en este trabajo nos pase que, por ejemplo, estemos proponiendo como estrategia diagnóstica una encuesta o solamente análisis estadístico, ¿no? Recuerden que tenemos que ser coherente. En el trabajo anterior, en la fase anterior, también nos pasó, algunas personas propusieron solamente encuestas y las encuestas nos dan una información muy valiosa, pero es una información más estadística. Aquí necesitamos herramientas de diagnóstico participativo que nos ayuden a profundizar con la información. ¿Listo? De nuevo también, pues un uso del lenguaje profesional, una argumentación clara, acorde pues al nivel de formación en el que estamos y por supuesto entregas oportunas. Yo sé que siempre nos puede suceder que se nos cae el internet, que tenemos problemas, que se nos presenta alguna dificultad personal y eso impide que de pronto hagamos la entrega oportuna. Por supuesto que siempre vamos a tener, digamos que cualquier situación que se nos pueda presentar y que nos impida que hagamos la entrega oportuna, pero en la medida de lo posible estemos preparados para hacer la entrega en las fechas que correspondan. ¿Listo? Bueno, excúsenme haberme extendido de pronto como en el video, pero quería dejarles estas recomendaciones. Espero que lo escuchen por favor para que tengan en cuenta y revisen sus trabajos. Yo sé que ya la mayoría están muy avanzados con sus análisis y con las entregas, pero por favor revísenlo para que su trabajo quede mejor presentado. ¿De acuerdo? Al final, recuerden que la presentación en PowerPoint y en una página Wix nos ayuda a sintetizar ideas. Eso es muy bueno porque a diferencia del informe que presentamos la vez pasada donde hacíamos un análisis mucho más descrito, explicativo, ¿no? Argumentado, aquí la diferencia está en que las ideas son muy concretas y muy puntuales, pero lo importante es que haya coherencia con el enfoque de salud mental comunitaria y sea pertinente al análisis dentro de sus contextos. Ojo con eso, por favor. ¿Listo? Muchas gracias, les deseo éxitos. Quedo pendiente ahí voy revisando foros poco a poco. Quedo pendiente de cualquier inquietud. Ya saben que me pueden escribir en el Teams, me pueden poner correo. Algunas personas han solicitado mi WhatsApp. Yo lo había compartido también en el espacio de presentación. También está por allí el número de WhatsApp. También me pueden escribir sin ningún inconveniente en horarios laborales, por favor. Pero yo estaré atenta. ¿Listo? Muchos éxitos. Un abrazo y feliz tarde para todas y para todos.